Muy buenas noches, amados hermanos, que el Señor les bendiga una vez más. Es un privilegio y una bendición poder estar contactados con ustedes o conectados con ustedes a través de este medio, sabiendo que pues la palabra de Dios, la iglesia del Señor no se detiene. Y esta es una prueba. Creo que ahora es cuando más palabra hemos estado recibiendo. Y qué bendición, hermano, y qué regocijo el saber de que la palabra del Señor está llegando aún más a cada hogar. Esta noche quiero que me acompañe a hacer una oración para que pues, la buena palabra de Dios ministre nuestras vidas y nos muestre lo que quiera mostrar. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, esta noche venimos delante de tu presencia, reconociendo, Señor, que tú eres bueno y que tu misericordia es para siempre. Sabiendo, Señor, que siempre que venimos delante de ti hay algo, Señor, de lo cual nosotros debemos arrepentirnos. Hay algo, Señor, que siempre tenemos que poner a tus pies, Señor, para que pues tú, Señor, obres en nuestra vida. Esta noche, Señor, venimos delante de ti precisamente así, Señor. Si hemos fallado, Señor, te pedimos perdón, Padre. Pero también te pedimos, Señor, que tu buena palabra ministre en nuestra vida, Señor, esta noche. Que tú nos enseñes a través de tu palabra aquello que tengamos que saber y entender, Señor. Tu Espíritu Santo, Señor, abra aún más nuestro entendimiento espiritual y que tu Espíritu Santo también se mueva ahí en el interno de esos benditos hogares, Señor, que han permitido, Señor, que han abierto sus puertas para que tu palabra llegue hasta ellos. En el nombre de Jesús también te pido, Señor, que ese Espíritu Santo tuyo, Señor, me use esta noche, Señor, que yo pueda ser un instrumento de bendición en tus manos para poder exponer y ministrar tu santa palabra, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén, amén y amén. Gloria a Dios, amado hermano, que el Señor te bendiga nuevamente. Bienvenido a esta cita virtual. Y por favor quiero que me acompañe al libro de los Hechos, capítulo 9, versículos 8 en adelante. Dice: Saulo se levantó del suelo y aunque sus ojos estaban abiertos, no veía nada. Y llevándolo por la mano, lo trajeron a Damasco y estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Fíjese, amado hermano, que cada vez que yo leo este pasaje de la Escritura, vienen a mi mente muchas cosas, pero una de las cosas que vienen a mi mente a través de esto es que ahí Saulo, en esos 3 días, tuvo un cambio en la vida de Saulo. Dice que aunque tenía sus ojos abiertos, él no podía ver. Y eso me habla a mí de lo espiritual. Cuando mucha gente, amado hermano, o muchos de nosotros hemos andado con ojos abiertos, físicamente los hemos tenido abiertos, pero no miramos. Y hasta que llegamos a los pies de Cristo, esa vista espiritual nos es habilitada. Y definitivamente esto fue lo que pasó con el hombre acá, llamado Saulo. Por 3 días él estuvo sin ver, aunque tenía los ojos abiertos, repito. Pero estoy hablando en lo espiritual. Y definitivamente ahí Saulo tuvo un cambio radical en su vida, hermano. Hubo un cambio, si me permite decirlo de esta manera, en su forma de pensar espiritualmente hablando. Hubo un cambio completo, hermano. En esos 3 días a Saulo le cambiaron su manera de pensar, le cambiaron su manera de ver las cosas y se lo trasladaron de verlas desde un punto religioso a verlas desde un punto espiritual. Y eso es bien hermoso, hermano, porque eso es algo que nos pasó a muchos. Nosotros antes andábamos, o algunos, ¿verdad? Anduvimos como Pablo, con una vista religiosa. Pero ahora, hermano, que estamos en Cristo, ahora tenemos una vista espiritual. Y fíjese que no fue solo eso, porque definitivamente, amado hermano, le cambiaron hasta el nombre. Porque cuando salió de ahí, ya no era Saulo de Tarso, sino que era el apóstol Pablo. Imagínese, hermano, qué tremendo eso. Ahora, acompáñeme, por favor, a la segunda carta a los Corintios, capítulo 6, versículo 15 y 16. Y dice, y aún dice, hasta el día de hoy, cuando se lea Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos.
Pero miren lo que dice el versículo 16 y por eso se lo remarqué en rojo. Dice, pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. Y eso, amado hermano, fue lo que le pasó precisamente al apóstol Pablo, siendo Saulo. En esos 3 días, amado hermano, que a él lo tuvieron en un retiro, por decirlo así, a él le quitaron ese velo que le impedía ver espiritualmente. Tenía un velo en sus ojos, pero que le hacía ver a través de la ley, a través de la religiosidad. Ahora, si usted se da cuenta aquí y lee los versículos que anteceden, aquí el apóstol Pablo está hablando de aquellos que observaban aún la ley de Moisés. Observaban aún la ley, que todavía no habían abierto sus ojos, a pesar de que el Señor Jesucristo había tenido un ministerio de 3 años y medio aproximadamente sobre la tierra. Ellos nunca quisieron abrir sus ojos, ellos se quedaron cegados en la ley. Y por eso es que el apóstol Pablo aquí le dice a los hermanos de Corintios que había un velo puesto sobre el corazón de ellos, pero también sobre sus ojos. Pero dice en el versículo 16, pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. Entonces, amado hermano, cuando el Señor Jesús llama a Pablo, siendo en su figura de Saulo, pues eso hizo que a él se le cayera ese velo. Y es hermoso porque eso nos pasó a usted y a mí también. Cuando llegamos a los pies de Cristo, el Señor viene y nos quita ese velo y nosotros empezamos a ver las cosas de una manera diferente. Ahora, mire lo que significa esa palabra del versículo 16, conviertan. Viene del griego 4762, estrefo, que significa torcer. Por implicación dice que significa hacer dar la vuelta o revertir. Literal o figurativamente significa volver, significa apartar, significa convertirse. Entonces eso quiere decir, hermano amado, que cuando alguien se convierte, esa persona da un cambio total en la dirección de su vida. Mire, déjeme decir, si iba al norte, ahora va a ir al sur, porque esa conversión le hizo ver que iba por el camino equivocado. Pero también dice que es volver. Y usted sabe que nosotros en algún momento salimos de la casa del Padre y ahora vamos de vuelta a la casa del Padre. Entonces era necesario que a nosotros nos quitaran ese velo de nuestros ojos para que nosotros pudiésemos volver a la casa del Padre. Y por eso es que el Señor en su misericordia está mandando tanta palabra, hermano, para que nosotros nos demos cuenta que es necesario que a través de esa palabra nuestra vista sea aún más habilitada en lo espiritual para poder volver a la casa del Padre. Pero también dice que esa palabra es apartar, convertirse, dice que es apartar. Y obviamente, amado hermano, cuando usted y yo tuvimos la misericordia de ser alcanzados por el Señor Jesucristo, así automáticamente nos apartaron, nosotros ya no somos los mismos, ya no pertenecemos a lo mismo. Pero acá en la conversión, hermano, es cuando se da una confusión, se da una confusión en cuanto a la conversión. ¿Por qué razón? Porque mire, amado hermano, lamentablemente mucha gente cree que la conversión se da así por así. Y fíjese que cuando la conversión llega a una persona, hubo algo antes de esa conversión. Necesariamente, amado hermano, tiene que haber algo que provoque esa conversión en nuestro corazón. Ahora, mire lo que dice la Biblia acerca de eso. Hechos 3:19. Así que, arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Amado hermano, entonces quiere decir que antes de que venga la conversión a nuestra vida, que antes de que venga esa convicción
a nuestro corazón de convertirnos, primero tiene que haber un arrepentimiento, hermano. Y esto obviamente nos habla de un proceso. Primero es arrepentirse y después es convertirse. Porque, mire, amado hermano, no es posible que alguien se convierta sin haberse arrepentido. No es posible, hermano. Yo sé que usted y yo, cuando llegamos a los pies de Cristo, mire, lo primero que hicimos fue arrepentirnos de todo lo malo que habíamos hecho. Fue arrepentirnos de esa vida de pecado que habíamos tenido en el mundo. Y luego de eso, entonces vino esa conversión. Vino esa conversión a través de nuestro Señor Jesucristo, cuando nosotros le entregamos nuestra vida. Ahora mire lo que significa la palabra arrepentirse. En el diccionario de la Real Academia Española dice que arrepentirse, dice ahí, dicho de una persona, sentir pesar por haber hecho o haber dejado de hacer algo. Y repito, yo creo que muchos de nosotros, cuando llegamos a los pies de Cristo, amado hermano, pues llegamos con una tristeza, si usted lo quiere ver de esa manera, con un sentir, con un pesar en nuestro corazón de saber que habíamos actuado mal en la vida, andando en el mundo. Y tuvimos que pedir perdón. Tuvimos que pedir perdón, pero hubo un arrepentimiento. Ahí todavía no había llegado la conversión. Había un arrepentimiento. Ahora, en el diccionario Nelson, esa palabra arrepentirse, dice que es traducción de una familia de palabras que indican un regreso, un cambio de parecer o un repudio del pecado para volver a Dios. Por eso le digo yo, amado hermano, que no puede haber una conversión sin que antes haya habido un arrepentimiento genuino. Porque aquí lo dice en el diccionario de Nelson, dice, o un repudio del pecado para volver a Dios. Es imposible, amado hermano, que alguien que se convierta al Señor siga amando el pecado. Yo no sé usted, pero la Biblia dice que nosotros tenemos que aborrecer el pecado. Definitivamente es algo que para nosotros ya no es, amado hermano. Y si queremos volver a Dios, tenemos que arrepentirnos genuinamente, tenemos que arrepentirnos de corazón. Tiene que ser una convicción en nosotros, el arrepentimiento. ¿Para qué? Para poder tener la oportunidad de volver a Dios. Ahora, en el original, mire lo que significa arrepentirse. Dice que viene del griego 3340, metanoeo. Pensar diferente, por implicación, reconsiderar. Moralmente dice que es sentir confusión, arrepentirse. Entonces, amado hermano, mire, aquel que se convierte es porque ya se arrepintió antes. Pero cuando se arrepiente, empieza a pensar de una manera diferente. Si me deja decirlo así, empieza a ver las cosas desde otra óptica, espiritualmente hablando. Ya Dios le hace ver las cosas de una manera diferente. Ya los pensamientos de alguien que se arrepintió genuinamente y como consecuencia de ese arrepentimiento genuino vino la conversión a su vida. Ese hombre o esa mujer reconsidera el camino que tiene que transitar. O sea que se da cuenta, hermano, que el camino que dejó era un camino equivocado. Era un camino que lo estaba llevando a la muerte. Pero ahora, hermano, que se arrepintió y se convirtió, ahora piensa diferente, reconsidera, como decíamos ayer, hacia dónde lo están llevando sus pasos. Pero dice que moralmente es sentir confusión. ¿Y qué es confusión? Según el diccionario dice que confusión es un sentimiento de pensar y arrepentimiento experimentado, dice, después de haber obrado incorrectamente. Y amado hermano, mire, yo creo que usted y yo, cuando cometemos un error, en nuestro interno sentimos eso. Hay un sentimiento de arrepentimiento, hay un sentimiento de tristeza.
porque hicimos algo malo, obramos incorrectamente. Entonces, necesitamos ese metanoeo. Necesitamos ese cambio de mente, esa manera de pensar diferente. Al apóstol Pablo lo meten 3 días en un retiro. Y ahí en esos 3 días, amado hermano, mire, eso es algo que me da a mí un gozo, pero grande. ¿Sabe por qué? Porque el apóstol Pablo, él decía que él no se gloriaba, o sea, que él se gloriaba, mejor dicho, que lo que él sabía, lo que él había aprendido, no se lo había enseñado hombre, sino que se lo había revelado el Espíritu Santo. Y en esos 3 días, mire, le dieron una vuelta a los pensamientos, a la mente del apóstol Pablo, que él cuando salió de ahí, hermano, a hacer la obra de Dios. Entonces, yo quiero hablarle esta noche del metanoeo, precisamente. De algo, hermano, que todos nosotros estamos necesitados de pedirle a Dios que nos ayude a tener una transformación en nuestra manera de pensar. Estamos necesitados de ese metanoeo, de ese cambio de mente. Porque, hermano, no me va a dejar usted mentir, pero a veces nuestros pensamientos, hermano, nos traicionan. A veces pensamos cosas, hermano, que realmente no son cosas que vienen de parte de Dios. Tenemos pensamientos, hermano, que si nosotros somos sinceros con nosotros mismos, tendríamos que llegar delante del Señor, ¿verdad? Y decirle al Señor, Señor, mira, perdóname porque esa manera de pensar o esos pensamientos, yo sé que no vienen de ti, que son pensamientos que todavía yo tengo ahí. Por favor, ayúdame a sacarlos. Ahora, el metanoeo, hermano, no tiene que ver solamente con nuestra mente. Tiene que ver también con nuestro corazón. Porque tenemos que tener un cambio de mente y un cambio de corazón. ¿Sabe por qué? Porque hay personas que tienen buenos pensamientos, pero con su corazón no quieren hacer las cosas. O sea, no quieren llevar a cabo esos pensamientos. Por eso le digo que el metanoeo tiene que venir no solamente a nuestros pensamientos, sino también a nuestro corazón, a nuestra forma de sentir, amado hermano. Entonces yo quiero que esta noche usted me acompañe a ver algunas cosas, amado hermano, acerca del metanoeo, que posiblemente tengan confundidos a alguien. Lo tengan confundidos y algunos hermanos pueden creer que la conversión se puede adquirir solamente confesando el nombre del Señor. No, ya le expliqué, amado hermano, que no es así. Entonces, veamos algunas cosas acerca del metanoeo. Mire, Hechos 22, 3 y 4. Yo de cierto, dice, soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad, instruido a los pies de Gamaliel, estrictamente conforme a la ley de nuestros padres, celoso de Dios, como hoy lo sois todos vosotros. Perseguía yo este camino hasta la muerte, prendiendo y entregando en cárcel a hombres y a mujeres. Ahora, yo le puse a este punto, hermano, que no puede haber una conversión sin arrepentimiento. Porque fíjese que aquí es el apóstol Pablo el que está hablando. Es el apóstol Pablo el que está dando testimonio de cómo él antes, por esa ceguera espiritual que tenía, dice que perseguía a los del camino, o sea, perseguía a los cristianos y los perseguía hasta la muerte. Dice que llegaba, hermano, a las sinagogas y los sacaba arrastrados ahí del pelo, amado hermano, y los entregaba para que los mataran. De hecho, la Biblia deja ver, amado hermano, que él fue el que consintió la muerte del primer mártir, por decirlo de esta manera, en la iglesia de Esteban.
porque a él a él le dijeron, a él le preguntaron, bueno, ¿lo matamos o no? Y según deja ver la Biblia, como que él asintió, ¿verdad? Que él dijo, sí, denle, ¿verdad? Entonces, amado hermano, el término griego para arrepentimiento, metanoeo, significa cambio total de mente, ya se lo dije. Entonces ahí él está dando testimonio, él está hablando de que le cambiaron su manera de pensar, de que él, a pesar de que había sido instruido a los pies del mejor maestro de ese entonces, amado hermano, en la ley, en lo que sus padres era lo que creían, él dice que tuvo un encuentro, si me deja parafrasearlo, él les está contando que tuvo un encuentro con el Señor y el Señor le cambió su manera de pensar y ahora ya no era el mismo hombre que perseguía a los cristianos, sino que ahora era el hombre que le enseñaba a los cristianos quién había sido Jesús. Ahora era el hombre, amado hermano, un hombre completamente diferente, que lo que hacía era predicar la palabra del Señor, era predicar, hermano amado, el mensaje de salvación. Ese mensaje que en algún momento también lo salvó a él. Entonces el verdadero arrepentimiento, amado hermano, nos lleva a reconocer que hemos estado caminando por un camino equivocado. Nos ayuda a cambiar de dirección. El verdadero metanoeo, hermano, nos ayuda a darnos cuenta, amado hermano, que lo que hacíamos antes era malo y eso lo que hace es hacernos odiar lo malo que antes hacíamos. Por ejemplo, amado hermano, mire, en la vida que yo tuve en el mundo, no es algo que me enorgullezca contar, pero a mí me gustaba fumar, a mí me gustaba tomar. Ahora, hermano, con esta mentalidad que yo tengo, mire, a mí me ofende el olor a cigarro. A mí me ofende el olor a cigarro. Ahora, hermano, que mire que con esta cosa de la pandemia, ¿verdad? Hay que estar usando gel con alcohol, hermano, y que yo le digo a mi esposa, va, que lo fumigan a uno cuando uno entra a la casa con alcohol y agua. Mire, hermano, para mí es repugnante el olor a alcohol, de veras se lo digo con todo mi corazón. Y vive Dios que lo que le estoy diciendo es cierto, hermano. Pero cuando a uno le cambian su manera de pensar, uno se da cuenta, hermano, que hay muchas cosas que uno hacía en el pasado, que eran malas, y uno aprende, hermano, a repudiarlas. Yo aborrezco, amado hermano, el olor al cigarro. Mire, cuando yo veo que una persona viene fumando hacia mí, yo lo que hago es que mejor me hago a un lado, hermano, porque da la casualidad, hermano, que a veces cuando uno pasa la par de alguien que va fumando, cabal, hermano, le pega el gran jalón al cigarro y le tira el chorro de humo a uno, hermano. Entonces yo mejor lo evito, mejor me hago a un lado, o veo qué hago. ¿Por qué? Porque a mí eso ya no me gusta, aborrezco ese olor. El olor a cigarro y el olor a licor. ¿Pero por qué? Porque hubo un cambio en mi manera de pensar. Hubo un cambio en mi manera de ver las cosas. Entonces, amado hermano, ese cambio en nuestra manera de pensar se llama conversión. Pero esa conversión no puede llegar si verdaderamente no hay arrepentimiento. ¿No conoce usted, amado hermano, a cristianos que les encanta juntarse en las esquinas de su barrio, de su colonia, con amigos del mundo que todavía fuman y todavía chupan? Yo conozco algunos. Digo yo, estos, no sé qué les pasa, va, como que todavía no les han cambiado su manera de pensar. Yo no estoy diciendo que se vuelva enemigo de ellos, pero uno tiene que odiar las cosas malas, hermano. Tiene que hacerlo. Ahora, sigamos. Mire, Hechos 9:19. Dice, después, comió algo y recuperó las fuerzas. Saulo se quedó unos días con los creyentes en Damasco. Y enseguida, mire pues, y enseguida comenzó a predicar acerca de Jesús en las sinagogas, diciendo, Él es verdaderamente el Hijo de Dios. Todos los que lo oían quedaban asombrados y decían, ¿no es este el mismo hombre que causó
tantos estragos entre los seguidores de Jesús en Jerusalén? Así se preguntaban ellos. Y no llegó aquí para arrestarlos y llevarlos encadenados ante los sacerdotes principales. Entonces, amado hermano, yo le puse a este punto que la conversión puede ser inmediata o llevar un proceso. Y le voy a explicar por qué. Porque en el caso del apóstol Pablo, esa conversión fue inmediata, hermano. Fue inmediata. Ese cambio de mente que le hicieron a él, empezó a trabajar en él inmediatamente. Recuérdese que aquí es cuando él, después de haber estado esos 3 días, después de que el discípulo del Señor ora por él y se le caen, dice que esas escamas de los ojos, dice que se junta con ellos, con algunos discípulos, con algunos creyentes, come algo, recupera sus fuerzas y se queda con ellos ahí en Damasco, pero después dice que sale a predicar acerca de Jesús en las sinagogas. Y por eso es que mucha gente se queda asombrada y dice, no es este el que perseguía a todos los cristianos y los entregaba para que fueran encarcelados y hasta muertos. No es este el hombre que antes defendía la ley a capa y espada. No es este hombre el que antes hablaba mal del Hijo de Dios, de Jesucristo, y ahora él mismo dice que él es verdaderamente el Hijo de Dios. Mire, hermano, qué cambio más tremendo en la vida del apóstol Pablo. Pero ese fue un cambio, hermano, inmediato. Ese fue un cambio inmediato. Por eso es que ustedes ven algunos cristianos, hermano, y se sorprende uno, ¿verdad? Cuando uno ve a un cristiano y tal vez conoció su vida pasada y se da cuenta que ahora, hermano, anda con una Biblia en la mano, va en el bus y donde tiene tiempo saca su Biblia, se pone a leer, amado hermano, en el tiempo del almuerzo, en su empresa, en su trabajo, come rápido porque lo que él quiere es leer la palabra, o se junta con algunos amigos que tenía en el mundo y les empieza a compartir la palabra del Señor y muchos se quedan admirados. Y dicen, bueno, ¿y no es este hombre aquel que le gustaba tomar? ¿No es este hombre aquel que le gustaba drogarse? ¿No es este hombre que parecía tren que solo echando humo vivía por la boca? Sí, pero Dios en su misericordia hizo que en su corazón hubiera confusión, que hubiera tristeza, lo hizo de alguna manera darse cuenta que lo que estaba haciendo no estaba bien y de esa cuenta empezó a arrepentirse, amado hermano, a tal punto que el Señor, cuando hubiese arrepentimiento genuino, viene y lo lleva a los pies del Señor Jesucristo y ahí, hermano, ahí él se convierte, ella se convierte y empieza a pensar de otra manera y empieza a ver las cosas de otra manera y por eso ahora muchos no lo quieren. Tremendo esto, hermano, porque eso sí le quiero decir también. Mire, cuando el Señor hace esa obra en la vida de uno, de la conversión, hermano, hay algunos que ya no lo quieren a uno, o que no creen que esa conversión sea genuina, aunque hay casos en los que esa conversión no es genuina. Dice que yo recuerdo, amado hermano, que cuando yo empecé en las cosas del Señor, yo iba pasando por cierto lugar y habían 2 personas, 2 señoras hablando, que me conocían, ¿verdad? Pero que estaban hablando y cuando yo pasé cerca de ellas, se quedaron calladas. Pero cuando yo había pasado, ya había avanzado un poco de donde ellas estaban, todavía alcancé a oír que una le dijo a la otra, míralo, y ahora con una Biblia anda. Como quien dice, ¿te acordás cómo era este? Y ahora, mira, se la lleva de cristiano. Entonces, amado hermano, mire, yo creo que lo que dice la Biblia es cierto, hermano. Por sus frutos los conoceréis. Y vive Dios, amado hermano, que yo he tratado en la medida de mis posibilidades cambiar. En la medida de mis posibilidades yo he dejado que Dios a través de su palabra y de su Espíritu Santo cambie mi vida y siga cambiando. Porque mire, esto del metanoeo, hermano, eso tiene que ser algo de todos los días, todos los días, todos los días, todos los días.
Nosotros necesitamos, hermano amado, pedirle a Dios que Él nos ayude a transformar nuestros pensamientos cada día, cada día. Ahora, ¿por qué le dije yo que el proceso de conversión puede ser inmediato o puede ser, mejor dicho, yo le dije que por qué la conversión puede ser inmediata o puede ser un proceso en algunos? Porque así lo es, amado hermano. Para ponerle un ejemplo, mire, había un apóstol, discípulo del Señor. Él lo seguía. Él lo seguía. Él oía lo que el Señor predicaba. Pero cuando el Señor murió, dejó de creer. Entonces, esa conversión como que no había sido genuina, fíjate. Y le estoy hablando del apóstol Tomás. Porque cuando los demás discípulos le dicen que han visto al Señor resucitado, ¿qué es lo que él dice? No, dice. Hasta que yo no lo vea, hasta que no vea las heridas de su costado y de sus manos, entonces, hasta entonces creeré que realmente él resucitó. Pero los otros, hermanos, los otros estaban convencidos. Entonces, en el apóstol Tomás fue un proceso. A partir de ahí, hermano, el apóstol Tomás empezó a creer. O sea, ya se convirtió genuinamente. Para mí, no sé cómo lo vea usted, pero yo lo veo de esa manera. Yo lo veo de esa manera. Mire, ¿se recuerda usted que en el Evangelio de San Juan se nos habla acerca de cuando los discípulos llegaron con el Señor y le dicen al Señor, Señor, fíjate que algunos de los que te siguen, que eran discípulos, algunos de los que te siguen, se están yendo porque dicen que tu palabra es muy dura? Y eso ya lo hemos platicado muchas veces, porque Él habló que era el pan del cielo que había descendido a la tierra y que si Él, que todo aquel que lo comiera iba a tener vida eterna. Y eso fue algo que les pareció muy duro a ellos, de asimilarlo en lo espiritual. Entonces llegan los discípulos y les dicen, Señor, fíjate que muchos se están yendo porque dicen que tu palabra es muy dura. Y el Señor les dice, ¿qué? ¿Y ustedes también se quieren ir? Ahora, ¿por qué estos hombres empezaron a dejar de seguir al Señor? Porque en ellos no había habido una conversión genuina. Por eso, hermano, mire, cada vez que alguien se aleja de Dios, yo tengo mis sospechas, hermano. Yo tengo mis sospechas. Que tal vez ese hombre o esa mujer no habían tenido una conversión genuina. Que lo que había en ellos no era arrepentimiento, o que lo que hubo en ellos no era arrepentimiento, sino remordimiento. Eso es algo que tenemos que meditar, hermano, ¿verdad? Mire esto, Jeremías 15:19, esta es la versión moderna Prat. Por tanto, así me dijo Jehová, si te volvieres, yo te restauraré, para que puedas estar en pie delante de mí. Y si separares, dice, lo precioso de lo vil, serás entonces como boca mía. Ellos deben volver a ti, mas tú no debes volver a ellos. Y haré que seas para este pueblo como un muro inexpugnable de bronce. Y ellos pelearán contra ti, mas contra ti no prevalecerán. Porque contigo soy yo. ¿Para qué? Para salvarte y para librarte, dice Jehová. Entonces, amado hermano, eso me deja ver a mí en este punto que la conversión trae consigo el regalo de la salvación. Por eso, mire pues, amado hermano, yo espero que usted me esté siguiendo en esto esta noche. Empezamos diciendo que sin un arrepentimiento genuino no puede haber una conversión. No puede haber una conversión. Y yo le puse a este punto que la conversión trae consigo el regalo o el don de la salvación. Ahora, solo déjeme explicarle un poquito más esto. ¿Por qué le puse yo este punto así? Porque mire pues, hermano,
La palabra de Dios dice que aquel que después de poner sus manos en el arado, tan solo, hermano, no habla de soltar el arado, sino dice, tan solo mira hacia atrás, no es digno del reino. Entonces, aquí le está hablando Dios al profeta Jeremías. Y le dice, si te volvieres, y recuérdese que uno de los significados de la palabra arrepentirse es volverse. Es dar vuelta. Entonces dice, si te volvieres, yo te restauraré. Y aquí es donde me salta otra duda, hermano. Porque mire, amado hermano, yo conozco gente que se ha entregado a Dios de una manera, pero mire, hermano, completa. Se ha entregado completamente al Señor. Y el Señor ha hecho una obra de restauración en ellos. Tremenda, hermano. Que uno cuando ve dice, mire, uno hasta dice, puchica, no lo puedo creer. Puchica no es mala palabra, hermano, como dice mi apóstol. Pero uno no lo puede creer. Pero también, hermano, uno conoce personas que no hay modo que se restauren, hermano. ¿Por qué será? ¿Por qué será? ¿No será que porque no ha habido una conversión genuina en ellos? Porque no ha habido un buen arrepentimiento o un arrepentimiento genuino. Por eso, miren lo que dice ahí. Así me dijo Jehová, está diciendo el profeta Jeremías. Si te volvieres, yo te restauraré. En pocas palabras le está diciendo, si te arrepientes de corazón, yo te voy a restaurar. Pero aparte de que lo va a restaurar, dice, porque contigo soy yo para salvarte. O sea, él está diciendo, yo te voy a restaurar, pero también te voy a salvar. Ese es hermoso, hermano. Cuando el Señor nos rescata de las tinieblas, dice la Biblia que nosotros pasamos del reino de las tinieblas al reino de la luz admirable de su Hijo Jesucristo. Entonces, alguien que ya es salvo, hermano amado, tuvo que haber pasado por ese proceso: arrepentimiento, conversión, salvación. Porque hay algunos hermanos que llegan a los pies de Cristo y al ratito ya no están. Al ratito ya no están. Mire pues, le voy a decir cómo es esto, le voy a poner un ejemplo. Y se lo voy a poner con lo del bautismo en agua. Fíjese que yo creo que le platiqué ya hace algunas semanas acerca de esto. Pero yo me doy cuenta, hermano, que a veces hay personas que se bautizan, pero lo hacen como un rito, como una costumbre. Y algunos hasta se bautizan obligados. Es que te tenés que bautizar y está bueno pues para darte gusto, me voy a bautizar. Mire, hermano, con todo respeto, según lo que yo he oído en los foros de nuestro apóstol, cuando han tocado ese tema, ¿verdad? Cuando una persona hace eso sin discernirlo, ese bautismo no tiene validez, hermano. Porque el bautismo tiene que nacer del corazón de una persona que cree en el bautismo. Pero cuando a alguien se le obliga, cuando alguien lo toma como un rito, como una costumbre, hermano, disculpe, pero yo creo que ese bautismo no tiene el efecto que tiene que tener. Por eso es que a veces esa clase de personas se apartan del Señor, y vuelven a las mismas cosas. Mire, usted ha escuchado el testimonio de nuestro apóstol acerca de su bautismo. Cuando él se bautizó, dice que el Señor le cortó el deseo por las bebidas, pero completamente. Y él lo ha dicho muchas veces, por eso se lo cuento, y lo ha dicho públicamente. ¿Pero por qué? Porque ese fue un deseo genuino, ese fue un anhelo de su corazón. Él anhelaba bautizarse. Tal como me pasó a mí, hermano, cuando lo entendí, porque al principio no, hermano. Yo tuve muchos problemas con eso y se lo acabo de contar hace una semana. Pero cuando yo me bauticé, hermano, para mí fue una cosa maravillosa. Yo no podía hablar, ya le conté,
me llevaron del lugar donde me bautizaron, me fueron a dejar a la casa donde yo vivía allá en Los Ángeles, hermano, y era un tramo de 45 minutos en freeway. Yo no dije nada, hermano, yo iba temblando, iba llorando, así llegué a la casa, ni siquiera le di gracias a mi prima que creo que me llevó a dejar a la casa y ahí me quedé, hermano. Yo no pude hablar. Pero eso es algo hermoso. Entonces, lo mismo es, hermano, con la conversión. Hay mucha gente que no se convierte de corazón. Van a la iglesia, leen la Biblia, lo que usted quiera, pero realmente en su corazón no hay una conversión genuina. Y por eso creo que mucha gente vuelve otra vez a lo que era antes. Mire, el apóstol Pablo se movió, hermano, en unos lugares, hermano, donde había gente tremenda. Pero él había tenido una conversión genuina y él jamás volvió a hacer lo mismo. Jamás volvió a ser el mismo. Ahora, acompáñenme al Evangelio de San Mateo, por favor, en el capítulo 23, versículo 1 en adelante. Dice Mateo 23, 1. Entonces, dice, habló Jesús a la gente y a sus discípulos, diciendo, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo. Mas no hagáis, dice, conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres. Pero ellos, dice, ni con un dedo quieren moverla. Usted sabe que aquí está hablando de los fariseos y de los maestros de la ley. Que ellos declaraban que eran temerosos de Dios. Bueno, se lo voy a poner en otras palabras. Ellos decían, nosotros estamos convertidos a Dios, pero realmente no lo eran. Porque ahí el mismo Señor Jesús está diciendo, ellos dicen pero no hacen. Y cuando alguien se convierte de corazón, amado hermano, pone por obra la palabra de Dios. No solo la habla, sino que la pone por obra. Y eso es lo que a veces cuesta, hermano. Por eso le estoy diciendo, hay que pedirle a Dios todos los días que nos ayude a tener un cambio de mente, un cambio de pensamientos, un cambio de actuar. Un cambio, hermano, en nuestro corazón, de cómo sentimos las cosas allá adentro. Por eso es que hoy en día, hermano, hay mucha gente que a algunos cristianos, o mejor dicho, a todos los cristianos, les dice que son hipócritas. ¿Sabe por qué? Por algunos malos cristianos que dicen pero que no hacen, como los fariseos, ¿va? Que decían que había que hacer algo, pero ellos, como dice la palabra del Señor ahí, ni con un dedo podían mover la carga, o se atrevían a hacerlo. Entonces, amado hermano, hay que poner mucho cuidado en esto también. Hay que poner mucho cuidado en esto. Arrepentimiento, conversión y salvación. Ok, sigamos adelante. Mire, Gálatas 3:1. Oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, dice, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Esto solo quiero saber de vosotros, les dice el apóstol Pablo a los Gálatas. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Tan necios sois? Habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. ¡Hala, hermano! Mire pues, hermano, lo que pasa con alguien que no se convirtió genuinamente. Vuelve a las obras de la carne. Por eso es que el apóstol Pablo ahí los pega contra el poste, hermano. Les saca el aire y les dice, bueno, ¿ustedes recibieron el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Tan necios son, habiendo comenzado muy bonito, habiendo comenzado caridad, ahora están terminando mal. Ahora, hermano, vuelvo a la carga otra vez con esto, ¿verdad? Porque yo a este punto le puse que un convertido no puede volver atrás.
pero alguien que realmente se convirtió. Mire, a ese le puede estar lloviendo sobre mojado, hermano. A ese le puede estar lloviendo sobre mojado, pero si su conversión fue genuina, ese no vuelve atrás. Ese no vuelve atrás. Ese, hermano, como los bisontes, ¿verdad? Usted ha visto en esas series, hermano, de canales que pasan programas así de animalitos y todo eso. El bisonte, hermano, mire, contra la tormenta, pero ahí va, hermano, ahí va. Despacio, pero ahí va, hermano. Despacio, pero ahí va. Y así es el cristiano, hermano, que realmente primero sintió un arrepentimiento genuino, hermano. Un arrepentimiento genuino que lo llevó a la tristeza y a repugnar su vida pasada y a llevarla delante del Señor y decirle: Señor, aquí te entrego mi vida pasada, ya no la quiero, por favor, llévatela. Y empezó una nueva vida, porque a través de ese arrepentimiento, repito, hubo una conversión genuina. Entonces, ese hombre y esa mujer que realmente se convirtieron, hermano, por fe, porque oyeron con fe. Ese hombre, aunque le esté lloviendo, hermano, sobre mojado, como digo, ese hombre va para adelante, esa mujer va para adelante. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás, dice aquel corito, hermano. Usted lo ha escuchado. Pero realmente, hermano, ¿cuántos hijos de Dios en este tiempo han vuelto atrás? Una cosita tal vez tan pequeña, ay no, ya no, esto de la vida cristiana. Hermano, entonces ahí no hubo una conversión genuina. Ahí no hubo una conversión genuina. Ahí lo que hubo, hermano, fue un remordimiento. Algo que hicieron mal que también les causó confusión, ¿verdad? Dice mal, van a la iglesia para aplacar un poquito el fuego que se había levantado alrededor de ellos. Pero en las dificultades, hermano, por eso yo le he dicho, este tiempo que estamos viviendo es un tiempo donde Dios está dando a conocer quiénes somos y de qué estamos hechos. Y hay unos, hermanos, que lamentablemente están perdiendo la batalla. Están saliendo desaprobados. Y por eso le digo, ¿verdad?, que el problema con algunas personas que hacen eso es porque llegaron a una iglesia y tal vez hasta el que estaba a la par los codió y le dijo: vos pasás a recibir al Señor, hombre. Eso no es así, hermano. Y por eso esa clase de personas, tarde o temprano, vuelve a las obras de la carne. Mire, hermano amado, por favor, con todo respeto le digo esto. Y vive Dios que lo que le voy a decir es cierto. Pero hermano, a lo largo de mis 20 y pico de años que llevo en el Evangelio, yo he pasado situaciones difíciles, hermano. Y algunos muy allegados a mí y a nuestra familia conocen las situaciones que hemos pasado. Pero en ningún momento yo he querido volver al mundo. En ningún momento. Vive Dios que lo que le estoy diciendo, y aquí está mi esposa al frente y mi mamá también. Y ellas pueden dar testimonio de eso porque son las que viven conmigo. En ningún momento, hermano, yo he querido volver al mundo a hacer lo que antes hacía. Jamás, hermano. Y yo espero en el Señor que así siga. ¿Sabe por qué? Porque cuando yo recibí al Señor Jesús en mi corazón, cuando yo le abrí mi corazón a Él, yo llegué delante de Él arrepentido por la vida que había llevado en el mundo. Y yo sé, hermano, que el Señor vio que mi arrepentimiento era genuino. Y eso me empezó a transformar. Y el Señor sigue ese proceso en mi vida, sigue. Pero cuando alguien, hermano, llega a una iglesia y solo porque lo codearon, solo porque está pasando una situación difícil, levanta la mano y acepta al Señor, mire, ahí yo creo, hermano, que podríamos hablar de algunos que realmente no se convierten genuinamente al Señor. Definitivamente, hermano. Esa conversión
solo puede venir por una revelación del Espíritu Santo a nuestra vida. Sí, hermano. Vea esto. Gálatas 5:7. Otra vez. Vosotros, dice el apóstol Pablo, hablándole a los Gálatas, vosotros, dice, antes corríais bien. ¿Quién os ha persuadido a que os apartéis de la verdad? Ciertamente, dice, aquel que os persuadió no procede de Dios, porque Dios, dice, es quien os llamó a ser de Cristo. Pero así como un poco de levadura hace que toda la masa fermente, así también, dice, basta con uno solo para echar a perder a todos los demás. ¿Sabe por qué me gustó esta versión, amado hermano? Porque muchos cristianos, cuando empiezan su carrera en Cristo, lo hacen con una euforia tremenda, hermano, pero conforme va avanzando y conforme va transcurriendo el tiempo, se empiezan a desanimar algunos, empiezan a surgir dudas en su corazón, en su mente, se empiezan a acomodar y a cederle de esta manera terreno al enemigo. Y por eso es que el apóstol Pablo ahí le dice, vosotros corríais bien. ¿Quién los engañó? ¿Quién los engañó para que ustedes dejaran de hacer eso? Pero lo que me impactó de esta versión es la castellana, que en el versículo 9 dice, pero así como un poco de levadura hace que toda la masa fermente, así también basta con uno solo para echar a perder a todos los demás. Esto me habla a mí, hermano, de las malas amistades, que muchas veces un cristiano o una cristiana no quiere dejar. Y eso es un peligro para su carrera, espiritualmente hablando. Ese es un peligro para su carrera. O como dicen ahora, ¿verdad? Las amistades tóxicas. Hermano, mire, cuántas mujeres, cuántos hombres han caído otra vez en las obras de la carne. Han descendido a Egipto otra vez por culpa de una amistad que no quieren dejar. Y que tal vez, déjeme pensar, hasta son hermanos en Cristo. Pero, mire, perdón por lo que voy a decir, hermano. Perdón por lo que voy a decir. Pero esa figura se me viene a la mente. Y esa figura el Señor la pone acerca de los falsos maestros. Pero también a veces, yo digo, los falsos hermanos y las falsas amistades, que son lobos rapaces vestidos con piel de oveja, que envuelven también a veces a las ovejitas, hermano. Se las envuelven, hermano, con palabras lisonjeras. Y cuando la ovejita siente, ya anda toda contaminada, toda enlodada, y no se dio cuenta qué horas. Y muchos se lo dijeron, no te juntes con él, no te juntes con ella. Pero ¿qué pasó? Bastó con uno para echar a perder a otro, o a los demás, como dice esta versión. Ahora, el apóstol Pablo también se lo dice a los corintios también de otra manera. Mire, acompáñeme por favor a 1 Corintios 5:6. 1 Corintios 5:6 dice, no es vuestra jactancia, no es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Se los dice también a los corintios. Pero usted sabe, amado hermano, que aquí, si usted ve los versículos que anteceden el contexto anterior al capítulo 5, versículo 6, el apóstol Pablo está hablando de aquel hombre que dice la Biblia que se subía al lecho de su papá, que tenía relaciones sexuales con la esposa del papá. Y ahí dice, y luego dice, a ese tal hay que entregarlo a Satanás para que su alma se salve. Y usted ya conoce eso, pero en el versículo 6 dice, no es buena vuestra jactancia. ¿Sabe qué entiendo yo ahí, hermano? Que dentro de la iglesia de Corintios, obviamente se sabía lo que estaba pasando, pero habían algunos, para mí, eso es lo que da a entender el apóstol Pablo, pero habían algunos que hasta aplaudían lo que ese hombre hacía.
Hasta aplaudían, como que le decían, dale, hermano, dale, vos sí sos hombre. Dale vos, dale, no hay problema. Ahí por eso el apóstol Pablo les dice, no es buena vuestra jactancia. O sea que hasta se reían de lo que estaba pasando, hermano. Y sabe usted que en las iglesias a veces hay situaciones así. Y hay hermanos que hasta alientan a la persona a seguirlo haciendo. Les aplauden lo que están haciendo. Hermano, discúlpeme, pero lo único que me puede decir eso a mi corazón es que son personas que no se han convertido realmente al Señor. Y nosotros como hijos de Dios, amado hermano, tenemos que cuidar que nada leude la santidad que hay en nuestro corazón, en nuestra vida. Que nada y que nadie. Bueno, sigamos adelante. Bien, ya voy terminando. Efesios 4:11 dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, y a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Ok, mire pues, el metanoeo no significa perfección. El metanoeo, recuerden que es un proceso en nuestra vida, pero que va a causar cambios en nuestra manera de pensar. Pero eso no significa que alguien ya sea perfecto, porque la Biblia dice que nosotros debemos de ser como la luz de la aurora, dice, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Es un proceso en nosotros la perfección también. Es algo que tenemos que buscarlo, ¿verdad? Continuamente. Entonces, hay personas que confunden el metanoeo con la perfección. Son dos cosas muy diferentes, hermano. Son dos cosas muy diferentes. Por eso es que mucha gente dice, ¿verdad? Cuando ven que alguien está perseverando y en su corazón pues está haciendo las cosas bien, pero todavía falla en algunas otras porque, repito, Dios lo está perfeccionando. Hay mucha gente que dice, este no cambia. Esta no cambia, eso de que va a la iglesia, esas son puras charadas. No, no es eso, hermano. No es eso. No tenemos que juzgar antes de tiempo. Es un hermano que posiblemente está luchando, hermano. Está luchando, está tratando de hacer bien las cosas, pero recuérdese que nosotros nos tenemos que ir vaciando del hombre viejo también, ¿verdad? Se recuerda ayer la imagen que le puse, ¿verdad? De un varón que iba caminando y que se iba como deshaciendo. Entonces así somos nosotros en lo espiritual. La perfección es un proceso en nuestra vida, pero es un proceso que implica el ir abandonando cosas poco a poco. Y ese precisamente es el trabajo de los 5 ministerios. Ese es el trabajo de los 5 ministerios. El perfeccionar a los santos. Ahí dice para la obra del ministerio. Pero yo creo, amado hermano, que es para todo. No solamente para la obra del ministerio. No podemos nosotros solo ser perfeccionados para servir, para la obra en el ministerio y en lo demás ser imperfectos. Los 5 ministerios, amado hermano, vienen a perfeccionar a la novia, a la amada, a la prometida del Señor, en todo, hermano, en todo. Aquí obviamente se nos dice que es para perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, pero yo creo con todo mi corazón que no es solamente, esa es una parte del trabajo de los 5 ministerios, perfeccionarnos para la obra del ministerio, pero también, amado hermano, perfeccionarnos en todas las áreas de nuestra vida. Ahora, mire, aquí le había puesto el mismo versículo, pero déjenme avanzar. Jeremías 24:7 dice, les daré entendimiento para que reconozcan que yo soy el Señor, y ellos, dice, serán mi pueblo y yo seré su Dios, porque volverán a mí de todo corazón. Ok, mire, esto es hermoso, hermano, porque quizás aquí se encierra todo lo que yo le dije a lo largo de este tiempo. Mire pues,
El Señor nos quiere dar entendimiento. Eso habla que Él quiere cambiar nuestra manera de pensar, nuestra manera de ver las cosas. Primeramente, para reconocer que Él es el Señor. Una de las primeras cosas que la metanoia o el metanoeo hace en nosotros es ayudarnos a entender que Él es el Señor, que Él es Dios. Pero mire, dice, porque volverán a mí de todo corazón. Entonces, ¿para qué es ese metanoeo? Para que nosotros volvamos a Él de todo nuestro corazón, amado hermano. Para que nosotros nos podamos volver a Él después de haber entendido, después de haber cambiado nuestra manera de pensar y entender que Él es el Señor. Entonces ya podemos volver a Él. Ya podemos regresar a Él, sabiendo que lo estamos haciendo con todo nuestro corazón, hermano. Esto es hermoso, hermano. Esto es hermoso. Entonces, hermano, necesitamos pedirle a Dios que nos ayude a seguir cambiando en cuanto a nuestra manera de pensar, pero también que nos ayude a seguir cambiando en nuestro corazón, en nuestra manera de sentir. En nuestra manera de sentir. Termino con esto, hermano. Joel 2:12. Por eso pues, ahora, dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón. Ahí no dice conviértanse a mí más o menos. Ahí no dice conviértanse a mí con la mitad de su corazón. Ahí dice conviértanse a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento. Rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos, y convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, y que se duele del castigo. Amado hermano, Dios acá no le está hablando a un pueblo pagano. Dios acá no le está hablando a los gentiles. Acá Dios le está hablando a su pueblo escogido. Dios le está hablando a ese pueblo que Él desde la eternidad ya había apartado para que fuera su pueblo escogido, hermano. Y les dice, conviértanse con todo su corazón. Conviértanse a Jehová su Dios. Rasguen vuestro corazón y no vuestros vestidos. Nosotros hemos estado viendo con mi esposa ahora en la noche, que nos queda un poquito de tiempo, unas series acerca de José, de Moisés, y es impresionante, hermano, el significado que tiene el rasgar las vestiduras, o que tenía para ellos en ese tiempo. No sé si todavía lo hagan, ¿verdad? Los hermanos judíos, hebreos, pero eso era una señal, hermano, de arrepentimiento. Era una señal de cuando ellos habían hecho algo malo. Rasgaban, hermano. O cuando les había pasado algo malo, rasgaban sus ropas. Figura para nosotros, hermano, de que el corazón se abría. De que el corazón se abría. Para que Dios en su misericordia actuara sobre él. Hermano, mire, este es un tiempo en el que el Señor le está diciendo a la iglesia, cambien su manera de pensar. Ya no sigan pensando como antes. Yo vengo pronto y no los quiero encontrar pensando de la misma forma. Yo quiero poner mis pensamientos en sus mentes. Yo quiero cambiar completamente su manera de pensar y su manera de sentir. Pero hermano, lamentablemente, hoy en día, hay parte de la iglesia que se ha vuelto insensible a ese llamado de Dios. A cambiar nuestra manera de pensar, a cambiar nuestra manera de sentir, a cambiar nuestra manera de actuar y de vivir. Y por eso esta noche el Señor nos está dando la oportunidad, recordándonos
recordándonos esto que dice Joel 2:12, que necesitamos convertirnos con todo nuestro corazón. Pero si no hay un arrepentimiento genuino, hermano, no puede haber una conversión genuina. Es por demás que alguien esté tratando de buscar esa conversión si no se ha arrepentido genuinamente, si no se ha apartado de esa vida que llevaba en el pasado. Así es que esta noche, amado hermano, yo quiero orar por ti. Yo quiero orar por ti y quiero pedirle a Dios que Él, en su misericordia, porque ahí dice que Dios es misericordioso y clemente, que es grande en misericordia y que se duele del castigo. Yo quiero pedirle a Dios esta noche que Él nos ayude a cambiar nuestra manera de pensar. Y por favor, hermano, con esto yo no estoy señalando ni acusando a nadie de que haya malos pensamientos en su mente, pero de que los hay, hermano, aunque usted no diga amén. A veces, hermano, nuestros pensamientos nos traicionan. Y por eso es necesario pedirle a Dios que nos ayude realmente a tener esa metanoia, a tener ese metanoeo en nuestro ser interno. Por favor, cierra tus ojos. Cierra tus ojos esta noche y permíteme orar por ti. Sin antes pedirte, Señor, que en tu misericordia, Señor, tú tengas piedad de aquellos que andan como andaba el apóstol Pablo cuando era Saulo, con sus vistas cegadas, que no podían entender, Señor, que tú mandaste a tu Hijo a morir por ellos, para traer un genuino arrepentimiento y una genuina conversión a su vida, y que esto como consecuencia trajese la salvación a la vida de ellos. Padre, yo te pido por todos aquellos que no te conocen, que todavía andan ciegos, Señor, para que la luz de Cristo brille y ellos puedan, Señor, nuevamente caminar hacia la luz verdadera. Señor, en el nombre de Jesús te pido también por aquellos que quizás dejaron, Señor, que su corazón fuera leudado con el pecado, con las malas compañías, y que eso, Señor, los apartó de ti, pero que son hijos, y que como hijos también merecen una oportunidad, Señor. Te pido, Señor, que si hay alguien que me está escuchando, que se apartó por esas razones, Señor, que tú le muestres tus brazos abiertos en señal de que lo perdonas y de que lo recibes nuevamente como un hijo, como lo que es un hijo tuyo. Pero también, Señor, te pido por este pueblo hermoso que me has dado a pastorear. Te pido por mí, por mi familia, Señor, para que, Señor, en nosotros se siga dando ese metanoeo, Señor, ese cambio de pensamientos, ese cambio de sentir, Señor, en nuestro corazón. En el nombre de Jesús, Padre, yo te ruego que en tu misericordia nos ayudes, Señor. Que todo pensamiento, Señor, negativo, que todo pensamiento perverso, Señor, que todo pensamiento malo, Señor, que el enemigo quiera traer a nuestra mente, Señor, en el nombre de Jesús, Señor, se aleje de nosotros, Padre, por amor a tu santo nombre. Que todo sentimiento, Señor, que no es tuyo y que venga a nuestro corazón, también, Señor, que tú lo puedas reprender en el nombre de Jesús. Ayúdanos a ser diferentes, Señor. Ayúdanos a que cada día pensemos mejor y sintamos mejor, papito lindo. En el nombre de Jesús te lo ruego, Señor. Y bendigo, Señor, esta noche a tu pueblo con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Suplicándote, Señor, como siempre lo hago y como siempre lo haré, que tu ángel, Señor, acampe alrededor de ellos para guardarlos, para defenderlos, en el nombre poderoso de Jesús. Y, Señor, por favor,
Sígueles proveyendo, Señor, lo que ellos necesitan, conforme a tus riquezas en gloria, Padre. Señor, que tu paz, esa paz que solo tú sabes ministrar, Señor, por favor, ministre su mente y su corazón, sea algo de lo que nos hablaste hoy, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, te lo suplico, Señor. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Amado hermano, que el Señor le bendiga. Es mi deseo, es mi anhelo que usted esté bien y que Dios lo siga guardando como hasta ahora lo ha estado haciendo. Que Dios le siga proveyendo como hasta ahora lo ha estado haciendo. Que el Señor le bendiga, y si el Señor no ha venido antes y Dios lo permite, nos vemos el sábado nuevamente a las 7 de la noche por esta misma vía, por Facebook Live. Y recuérdese que mañana miércoles empieza una nueva semana del retiro de invierno. Del miércoles al viernes, de 8 de la mañana a 9:30 de la noche. No se lo pierda, porque Dios le quiere seguir bendiciendo con su preciosa palabra. Hasta pronto, amado hermano. Que el Señor le bendiga.